Inmobiliaria Rommel, somos una empresa de gran responsabilidad. Tenemos como objetivo conseguir para usted la vivienda ideal. Gestionamos su compra con garantía y eficacia. Venta y alquiler de todo tipo de inmuebles en Trujillo y comarca, de segunda mano y de nueva construcción. Gran oferta de fincas rústicas en toda la provincia. Inmobiliaria Rommel, Ronda, Plaza de Toros 2, Trujillo. Últimamente el examen del carnet de conducir se está volviendo como la bestia negra. Lo temen más los alumnos que a los propios exámenes de la universidad, de bachillerato, etcétera. Hoy queremos hablar con Pedro Antonio Herrero, pertenece a la autoescuela Herrero de Trujillo. Bueno, Trujillo es una de sus sedes, porque sí, tenéis más. Somos un grupo que es Autoescuela Herrero, Autoescuela Orellana. Tenemos sedes tanto en Trujillo, con Autoescuela Herrero, como en Miejadas con Autoescuela Orellana y en Madroñera con Autoescuela Orellana. Bueno, pues nosotros vamos a hablar de muchas cosas. Una de ellas, el examen teórico, en el que, como nos comentaba hace un ratito Pedro Antonio, se van implantando poco a poco un montón de preguntas hasta que, bueno, marea decir al número total de preguntas que te pueden entrar en un examen de conducir. Está previsto, según la Dirección General de Tráfico, de que se endurezcan todos los exámenes. El teórico hablan de un total de 15.000 preguntas, lo que sería equivalente a 467 test. Si tenemos en cuenta que hasta ahora, ¿cuántas han sido? Hasta ahora, pues hasta agosto, principios de agosto, finales de julio, hemos trabajado con 43 test oficiales. Es decir, si multiplicamos por 30, unas 1.200 preguntas. O sea que todo lo han multiplicado por 10. Más o menos. Por lo menos. Un poco más de 10. Madre mía. Pero esto es imposible. Así es imposible aprobar un examen teórico, ¿no? Quieren cambiar lo que es la metodología. Es decir, si nos vamos años atrás, hace 15 años, estamos trabajando también con una base de preguntas muy amplias. Se redujeron para poder sacar carnet más rápidamente. Y ahora quieren volver a ese método. Es decir, va a llegar un momento que el alumno es imposible que se saque el carnet como se lo saca hasta ahora, que es aprendiéndose las preguntas de memoria realmente. Claro. Entonces vamos a tener que volver a trabajar el libro, y del libro, de lo que es el reglamento, de eso no se pueden salir en ninguna pregunta. Es la fórmula más fácil de poderlo aprobar. Con un método comprensivo, más que otra cosa. Nosotros lo llevamos trabajando desde hace tiempo, compaginándolo con las preguntas, por eso suelen salir los alumnos más rápido en resultados, pero vamos a tenerlo que trabajar más, porque lo que es la amplitud de las preguntas, vamos a tocar muchos más temas. Se van a tocar también lo que es seguridad vial, que hasta ahora lo tenían un poquito descuidado, y van a tocar también temas como tipos de accidentes, lo que son conductas al volante y conductas de riesgo. Quieren enfocar un poco ya desde lo que no se hacía antes, era solo normativa vial, también a la prevención de accidentes. Ajá. ¿Y seguirán las preguntas de mecánica? Yo me acuerdo que cuando me saqué el carnet de conducir, bueno, ¿qué es un carburador? Y decía, por eso, algo aprendido, pero que ni idea de lo que es un carburador nunca en la vida, ¿no? Eso se tiende a eliminar. Por eso mismo se eliminaron esas preguntas, todas estas de mecánica, que era un carburador, pero vamos a seguir teniendo preguntas básicas de mecánica, lo típico de por dónde se mide el aceite, que es por la varilla, o si hay que medirlo en caliente o en frío, que hay que medirlo en frío y cambiarlo en caliente, igual que el aceite que utilizamos en casa. Sí. O sea, que luego hay algunas preguntas de cajón, ¿no? Que caen por su propio peso. A ver, si analizamos las preguntas, yo se las aconsejo a los alumnos, teniendo un poco de lógica, el 70% de las preguntas se sacan por lógica. Es decir, si nos preguntan ante un paso de peatones qué debemos hacer, cuando se aproxima un peatón, lo lógico es pararse. Lo que pasa es que muchas veces el alumno, lo que nos damos cuenta es por la comprensión de las preguntas, la forma de leer, leen demasiado rápido, los nervios que afrontan el examen, pues leen todo lo contrario. Lo que no es, claro. O sea que hay que tener mucha serenidad, nervios en casa. Los nervios siempre van a estar. Sí. Yo lo que siempre comento, es decir, los nervios siempre va a haber. Es decir, quien te diga que no tenga nervios va a ser mentira. ¿Qué jugador de élite no tiene nervios ante un partido importante? Claro. Si lo aplicamos a otros campos. Pues con tal de que te estás jugando algo, sea dinero, sea un examen, siempre vas a tener nervios. La diferencia es cómo tratamos esos nervios. Si los nervios nos controlan a nosotros
o nosotros controlamos esos nervios. Bueno, luego nos dirás los consejos ante un examen que tú les das a tus alumnos, pero sí centrándonos todavía en el teórico, que del práctico también hay que hablar, que hay notables diferencias con el de esta semana, por ejemplo, con el de la semana pasada, ¿no? Pero en el práctico, ¿cuánto tiempo más o menos un alumno, medio puede tardar en sacarse un práctico? Un teórico, perdón. Un teórico. Bueno, pues vamos a ir midiendo porque, claro, las preguntas no han metido 15.000 preguntas, pero claro, hablamos de 43 test, 40 más o menos, antes de agosto, y estamos hablando que a las fechas que estamos, yo estoy trabajando con una base de datos de test de 88. Es decir, ya hemos aumentado al doble en estos meses. En verano hemos llegado a sacar alumnos, un estudiante medio, hacer un curso intensivo. El récord lo tiene un chico que se lo ha sacado en 2 días. Y, por ejemplo, ha habido un chico que se ha examinado la semana pasada ya con 88 test, que ha aprobado en una semana. Y no ha venido... Pero no es la norma tampoco. No es la norma. A ver, todos depende del tiempo que tenga disponible cada uno. Yo siempre os digo, vale mejor hacer un test concentrado, entendiéndolo y en condiciones, que 10 mal hechos solo por avanzar. O repitiendo, acabar un test y repetirlo inmediatamente es un fallo. ¿Por qué? Porque no sabes realmente si lo has aprendido, lo sabes de memoria, pero no sabes si lo has entendido. De aquí a 3 días se te ha vuelto a olvidar. Lo normal, yo creo que cuando implantes la norma va a depender mucho del alumnado que tengamos. Es decir, la gente que está acostumbrada a estudiar, sobre todo lo que es la generación que nos viene ahora, que es, en teoría estarán estudiando o habrán aprobado selectividad o no, pero están estudiando para ello. Más acostumbrados. Pues yo creo que va a aumentar de esa semana y media que teníamos trabajando mañana y tarde, tendremos que aumentar a 2 semanas como mínimo, y cada persona es un mundo. Hay gente que comprende muy bien lo que son las normas y hay gente pues que les cuesta un poco más. No es ni que sean más torpes ni más listos, simplemente de que cada uno, a uno se nos da mejor una cosa y a otros. Claro, exactamente. ¿Y el índice de aprobados, Pedro Antonio? Pues en el práctico estamos empezando a notarlo. ¿Por qué? Porque la exigencia en el práctico ha aumentado. En el teórico nosotros hemos notado una bajada un 10%, es decir, este verano teníamos una media de un 95% de aprobados y estamos ahora mismo en un 85-90%. Bueno, tampoco es muy fuerte la bajada. Pero hemos tenido esa bajada con un 50% más de test. Es decir, hemos aumentado de 40 a 80. La dificultad ha aumentado, pero si seguimos aumentando, va a llegar un momento que va a ser imposible que el alumno trabaje como se hacía antes, que era estudiarse los test, los hacía 2 o 3 veces, le salían las mismas preguntas y aprobaba. Todo eso va a cambiar. Entonces, va a haber que trabajar un libro. Vamos a tener que volver. Hasta ahora dábamos clases personalizadas, es decir, sobre las dudas puntuales que tenía el alumno, por lo menos nosotros trabajábamos así. Vamos a tener a volver a quedar todo lo que es el temario y aparte trabajar esas dudas personalizadas. Y preguntar en clase, pues a ver, González, en una intersección no sé qué, no sé cuánto. Claro, ¿Quién también tiene la preferencia? También sondear a los alumnos. Con los sistemas informáticos que tenemos nosotros, por ejemplo, no hace falta el sistema que se hacía antes, reunir a todo el alumno, porque muchas veces el alumno no es que no lo supiera, sino que hay gente que es muy tímida y gente que no es tímida, que es muy abierta. Entonces, el que es muy abierto, pues bueno, contesta 5, de 5 acierta 4, pero ¿por qué las contesta? Porque es muy abierto. Y el que es tímido le cuesta más y muchas veces por los propios nervios falla. Nosotros, por ejemplo, utilizamos un sistema centralizado, tenemos ordenadores, van todos conectados a un servidor y el propio servidor nos dice en qué tema se está fallando más. Entonces, siempre se puede avanzar un poquito más porque tú localizas, bueno, pues a este chico se le da peor el tema de velocidades, pero sin embargo las señales se le dan muy bien. Trabajan más sobre lo que falla, entonces tiene más control sobre el alumno. También los tiempos en nosotros, lo que es la tecnología, nos va ayudando a mejorar este sistema. Oye, y hay una pregunta de esa, el coco, a la que todos temen y que sale siempre. No, ya últimamente no suelen repetirse mucho las preguntas, porque antes, no sé si mucha de la gente que nos escuche lo verá, de que su test era diferente al de al lado, pero si saltabas un puesto más, le tocaba el mismo que a ti. Ahora ya no, ahora todos los alumnos, cada uno independientemente, tienen un test diferente. Lo ideal sería, según nos ha dicho la directora general de tráfico, de que vamos a tener todos los test por ordenador. Pero en Trujillo, por las condiciones técnicas del aula que tenemos cedida, es imposible por el momento.
preguntas. El aula de examen, estáis El hablando, de no examen. el aula de tu autoescuela. No, hablamos Sí. del aula de examen. Nosotros, Sí, sí. por ejemplo, en ese sentido es diferente, porque claro, es un negocio privado, pues lo Sí, trabajas. exactamente. Pero en lo que son las aulas de examen que tenemos para la Dirección General de Tráfico, es imposible implantar este examen ahora mismo, hasta que no cambien lo que es la ubicación del aula. O sea que todavía que estén tranquilos, más o menos tranquilos. A ver, no es, tampoco yo creo que sea de, porque yo últimamente lo que veo me sorprende la situación, porque yo pienso que simplemente ha saltado a los medios algo, pero que esto se lleva haciendo desde hace tiempo. Claro, es que nosotros queríamos que nos aclararas precisamente porque la gente está como un poco descompuesta, ¿no? Claro, la gente, yo me encuentro en comentarios, esto no lo va a probar nadie en la vida. No, tampoco es eso, es simplemente adaptarse a las circunstancias. Es decir, el examen práctico, por ejemplo, ahora cuando lo comentemos, podremos ver que hay una parte buena, para mí muy buena, que facilita mucho al alumno, más pedagógica, y una parte que es un poquito más complicada, pero tampoco hay que hacer un mundo de ello. Es decir, el alumno, yo creo, yo hoy por ejemplo he examinado con el examen nuevo, me ha parecido más pedagógico. El alumno se ha tranquilizado un poquito más. Y hay una parte que es un poquito más complicada porque hay un pelín más de exigencia. Hay ciertas cosas que sí nos cambian, que complican un poco más, pero hay cosas buenas y cosas malas, como en todos los cambios. Ahora enseguida hablamos de ese examen práctico, pero una pregunta, Pedro Antonio. ¿El endurecimiento de los exámenes les beneficia a las autoescuelas? A mí personalmente no, por mi forma de funcionar. No sé si a alguien en esta época le beneficiaría. Yo, por ejemplo, trabajo... Más práctica, más renovación de papeles... Hace años Sí, trabajaban, claro. trabajaban el beneficio en lo que era por alumno personalizado. Es decir, bueno, pues si el alumno fulanito da X prácticas y el alumno menganito da el doble de prácticas, ganan más con menganito. Yo, por ejemplo, yo utilizo un sistema de negocio que he aprendido por la carrera en la que he estado trabajando, porque he estado trabajando en multinacionales, y es funcionar por grupo. Si un alumno da más prácticas de las que necesita, a mí no me beneficia. ¿Por qué? Porque ese alumno no va a salir totalmente satisfecho. Si un alumno necesita 4 prácticas, necesita 4. Y además, bueno, pues siempre es, digamos, una muy buena publicidad para una autoescuela, el alto índice de aprobados, lo rápido que se aprueba y todas esas cosas, ¿no? Es la mejor publicidad realmente. Y además, yo soy sincero, trabajo mucho con eso. Es decir, los suspensos de mis alumnos, la mayoría de las veces me los tomo a modo personal. ¿Por qué? Porque si te tomas a modo personal, te preocupas más. Y si te preocupas más y el alumno ve que te preocupas personalmente de ello, como si fuera tuyo propio, el alumno de una forma o de otra lo va a aconsejar al resto de sus compañeros, amigos, amistades. Genial, tienes que ir a esta misma autoescuela, ¿no? Efectivamente, es lo que hablamos, publicidad boca a boca. Es una publicidad que sigue funcionando, pero claro, tienes que dar unos estándares de calidad. Es decir, tú no puedes llegar al alumno y no intentar llevarte bien con él, sino simplemente de que si tú trabajas bien con él, le eres sincero y no ven ningún tipo de fallo, ni que repitas circuitos, sino que estés atento a él. También somos humanos, nos podemos equivocar. Yo lo primero que les digo al alumno, digo, aquí lo primero que tenéis que hacer es lo que dudéis, preguntarlo, porque claro, yo no soy Dios. Yo me puedo fijar en algo que puedes fallar y te lo puedo repetir, pero si tú ves algo que no lo tienes claro y yo veo que lo estás haciendo bien, pero no lo tienes claro, me lo tienes que decir. Entonces lo ideal, lo primero, es hablar mucho con tu profesor. Es decir, que haya una confianza, porque en el momento que se rompe esa confianza es imposible que apruebe. Claro, eso es, por supuesto. Bueno, pues vamos al examen práctico. Dios mío, qué nervios el examen práctico, porque si en el teórico te pones nervioso para examinarte del práctico, ya ni hablamos, ¿verdad? El práctico, yo considero que, por lo menos en los casos particulares con los que he trabajado yo desde hace tiempo, el 80% de los suspensos son nervios. Sí, sí, sin duda. Es decir, el alumno se transforma. Es decir, has pasado por una situación y sin exagerarte nada, con ciertos alumnos 100 veces la misma situación. Y llega el día del examen y dice, Dios mío, ¿qué está haciendo esta mujer? ¿Qué está haciendo este hombre? Que hemos pasado por aquí 1000 veces y le has preguntado, ¿aquí qué tenemos que hacer? Acelerar. Y además se lo haces que lo respondan para que les quede más claro. Y llega el día del examen y en un sitio que tienen que ir a 100 se te ponen a 20 kilómetros hora. Sí, sí. Y se quedan bloqueados. Sí, es decir, es. Lo peor, yo pienso que lo peor que es el afrontar el examen son los nervios. Los nervios que tiene el alumno. Se trabajan con prácticas porque le va generando situaciones,
pero por mucho que lo intentemos, el alumno tiene que poner de su parte. Esto no se basa solo... Es evidente. Pero vamos a hablar también de lo que ha cambiado el examen práctico, porque lo primero que oyes decir es que en el nuevo examen práctico que se ha implantado hoy ya aquí en Trujillo, te montas en el coche y el profesor te ordena, lléveme, por ejemplo, a la calle Encarnación número 15 y apáñatelas por dónde. Bueno, a ver si están así o vamos no. a explicarlo detalladamente cómo es el nuevo examen práctico. El nuevo examen práctico tenemos ciertos cambios. Tenemos por un lado la conducción autónoma. Se trata que en los 10 primeros minutos del examen el alumno conduzca autónomamente. ¿A donde a mí me dé la gana? ¿Te montas en el coche y como tú quieras? No, no es así. Es decir, lo que es el examinador ofrecerá varias alternativas. Es decir, va a ofrecer, pero no va a ofrecer una calle con un número. Te va a decir, lléveme usted, ¿sabe usted llevarme a la Plaza Mayor? Por supuesto que si no sabes, te va a ofrecer otra alternativa. Imaginemos que o sea, que acepta que no sepas ir a la plaza. Claro, no. Porque todo el mundo aquí es un centro de exámenes comarcal y evidentemente habrá gente, hombre, la plaza todo el mundo sabe, pero habrá puntos en los que no se, claro, no se conozcan. Y también los nervios, porque a lo mejor, pues, mire, hoy, por ejemplo, me ha pasado hoy con un chico que le han mandado al restaurante Bizcocho. Sí. ¿Habrá pasado por ahí? Ni se sabe las veces más. Viva al lado. Madre. Y el chico pues no sabía dónde estaba. Entonces, pues, ¿qué ha determinado el examinador? Y vive al lado, vive cerca. Ha llegado y le ha dicho, pues va a ir usted dirección, algo que esté escrito, tiene que estar escrito en carteles, dirección Cáceres, y luego siga usted dirección Cáceres hasta que se lo indique. Es decir, te va a dar indicaciones mínimas en el caso... Te va a poner en la ruta al menos. Efectivamente, la idea, según la normativa de tráfico, es... le darán lugares alternativos y en el momento de que llegue un tercer lugar, que el alumno no sepa cómo llegar, orientativamente, le dirá al examinador si conoce algún lugar, o le dará instrucciones alternativas. Oye, y una pregunta, ¿no se meterá en la forma en que tú le has llevado allí? Porque puedes ir a Madrid y volver hasta el Hotel Bizcocho. Sí se meten. Por ejemplo. Sí se meten porque, por ejemplo, pues también está el caso de que el examinador, que lo hemos comentado esta mañana, le diga a un alumno, se lo he comentado personalmente, y le pregunta al alumno, pues llevemos por donde usted quiera. Pero claro, con ciertos límites, en cualquier momento el examinador le puede decir, gira a la derecha, porque sería muy fácil. Me voy a la autovía, me voy dirección Madrid, cuando pasen los 10 minutos, ¿dónde aparezco? En Villamesía. Bueno, 10 minutos de vuelta se acabó mi examen, porque el examen son 25 minutos. Para limitar eso. Mira. Claro, la picaresca es lo primero que se ve. Claro. O sea, debes usar el camino más corto. No, tú, por ejemplo, puedes llegar a la plaza, pero un recorrido urbano. Es decir, que no se note una picaresca, que vas a engañar al examinador, porque el examinador lleva muchos años trabajando, una formación específica, y van a saber realmente cuando tú estás buscando hacerle un lío, hablando coloquialmente, al examinador. Entonces el examinador, si ve de que el examen no se va a desarrollar con normalidad... Si vas de listo, peor. Es peor. Sí. Por ejemplo, tampoco es ni ser el más listo, ni ser el más tonto de la clase. Es decir, si te mandan, por ejemplo, desde el mercado regional a la plaza, vete por un camino alternativo. Es decir, te vas por la variante, giras hacia la calle del mercado y luego vas por la rotonda que va a dar a las huertas también. Un recorrido largo, no hay estrecheces, no hay tráfico principal. No hay complicaciones. Ya si quiere el examinador en sus 15 minutos restantes, que lo haga él, pero no te compliques tú la vida. No te vayas por todas las partes estrechas. Claro. Si tienes lamiendo las... Claro, cuanto más dificultad nos pongamos, los nervios no... Sí. Hay alumnos y alumnos. Hay alumnos que se les dan muy bien las estrecheces. Y el primer día le tienen miedo y al segundo día prefieren las estrecheces porque miden muy bien. La vista mide también mucho en todo lo que son las clases prácticas y en la conducción. Pero claro, si tú tienes problemas con estrecheces, en las clases normales, el día del examen, multiplícalo por 3. Sí. No sabes lo que va a suceder el día del examen hasta que llegas. Hay gente que no sabe ni lo que ha hecho en un examen. Claro, que ante una rotonda yo también no sé qué decirte. Que esas también hacen un buen lío. Claro, las rotondas también depende mucho de cómo conduzca, igual que en el tráfico en general. No jugamos solo con el factor de lo que tú hagas, sino lo que te vas a encontrar. Claro. Por suerte o por desgracia, normalmente yo considero que el 90% de los conductores, si se volvían a examinar, suspenderían, pero claramente. Seguro. Es decir...
Y nos encontramos con situaciones que el alumno tiene que saber cómo hacerlo. Esa es una primera parte autónoma que nos has dicho del examen práctico. ¿Qué más hay en él? En esos 25 minutos. En esos 25 minutos tenemos una fase de comprobaciones previas, ¿vale? Esas comprobaciones previas se ha estado moviendo un bulo por todos sitios de que esas comprobaciones les van a pedir cambiar una rueda. Es imposible. De que les van a pedir que digan dónde está el alternador. Dios mío. ¿Dónde está la correa de distribución? No, les van a pedir dónde se mide el aceite. Ah, sí. Por ejemplo, ¿Eso dónde también? está la varilla, dónde está la batería, identificarla, dónde se echa el líquido limpia parabrisas, son cosas básicas. Dónde se echa el líquido anticongelante del vehículo. Te preguntan a lo mejor dónde está el líquido de freno y dónde está el líquido de dirección, dependiendo de cada vehículo. Cambia un poquito. Realmente parece muy difícil, pero sí, cuando tú lo explicas, y abrir el capó del coche también. Sí. Y también saber si una rueda, por ejemplo, está en condiciones o no está en condiciones a simple vista. Entonces, todo eso simplemente no le van a preguntar todo, le van a preguntar eso algo. Eso es nuevo. Es algo alternativo. Que no va a ser, dígame usted esto y esto. No, le van a preguntar, dígame usted por dónde se mide el aceite. Y luego también le pueden preguntar sobre documentación. Cuando caduca la ITV de un coche, nos piden los papeles del coche y le pregunta qué es cada papel, vehículo, en fin, el permiso de circulación. Las cosas que llevas a la ITV cuando la pasas, ¿no? Claro. Y poco más, la verdad, saber los mandos del coche, pero eso ya los tienes que saber, si no, no conduciríamos en condiciones. Lógico. Pero tampoco denoto yo tanto cambio, y ahí sí que la gente se ha alarmado mucho, porque han dicho, ¿me van a pedir cambiar una rueda? No te van a pedir, porque es que solo en cambiar una rueda se nos van a ir más de 25 minutos. Claro. Y ellos tienen un tiempo por alumno. Exacto. Aparte, no está especificado en ningún sitio de tráfico que tengan que saber cambiar una rueda, ni cambiar una luz siquiera. Exactamente, porque tú puedes pedir ayuda, auxilio si te quedas tirado en una vía, ¿no? Es que la propia normativa no pide llevar luces ya de repuesto. ¿No? Ya no es necesario llevar luces de repuesto en el vehículo, porque si nos fijamos en los vehículos nuevos, te los tienen que cambiar en un taller. Al mío, por ejemplo, hay que quitarle la batería entera para ponerle las luces. Entonces, claro, desde ese momento tú te quedas en carretera sin luces. Pues una de dos, si no puedes seguir avanzando hasta el sitio donde te puedes inmovilizar, tendrás que inmovilizarlo por avería y llamar a una grúa o asistencia. Como ya todo el mundo tiene asistencia en carretera, pues esas cosas, ¿no? Se dan por supuesto muchas cosas, pero bueno. Se dan por supuesto muchas cosas, sí. Pero en teoría sí. Efectivamente. ¿Y hoy cómo ha ido la cosa? Pues hoy la verdad bien, ha sido un examen normal. ¿Han sido un poco benévolos por ser la primera vez? Yo creo que igual, no ha habido muchos cambios. Realmente ellos han, por lo menos en mi caso particular, ellos han realizado su trabajo. Pero como siempre, es decir, ha habido un pequeño cambio, pues los pequeños cambios, preguntarle dónde está el aceite, dónde está, por ejemplo, la caducidad del vehículo, cuando tiene que pasar ITV, en qué fecha, o dónde están las luces de emergencia del vehículo al principio. En eso no han penalizado, pero sin embargo luego los 10 primeros minutos muy bien, porque el alumno, gente incluso que era repetidora, que ha llegado al examen, los 10 primeros minutos los ha hecho perfecto, como nunca los había hecho en su vida, es decir, se ha tranquilizado, ha salido a lo mejor muy nerviosa, pero en esos 10 primeros minutos luego se ha relajado mucho. Entonces, es algo positivo, porque no estás con la incertidumbre a ver para dónde me va a mandar el examinador. Y luego, la segunda parte, pues es un examen normal, como siempre. ¿Aparcas, haces rampa y todo eso? Siempre el estacionamiento suele ser algo que suele casi siempre entrar. La rampa, pues dependiendo, en algunos casos se hacen, otros no, depende de las circunstancias del examen. Vayas, ¿no? Claro, y según vea el examinador, porque el examinador también te analiza. Y si ves que te pegan mucho a la izquierda en los cruces, te va a ir buscando los giros a la izquierda. A ver si ha sido algo puntual. Claro, ellos, su trabajo es analizar lo que hay delante. Luego hay una segunda parte, que es ya más complicada, que eso ya sí es más difícil, que es la conducción eficiente. ¿Y eso qué es? Eso es conducir eficientemente, es decir, consumiendo menos combustible. Wow. Por ejemplo, llegar a una rotonda en cuarto. Me has matado, Pedro. Sí. Conducción económica, para que nos hagamos una idea. Sí. O medidas de austeridad, que están muy de moda. Que yo me gasto en gasolina. No. Lo exigen por normativa europea. Sí, hombre, sí, entiendo. Pero bueno,
No realizarlo durante todo el examen sería una falta leve. Si lo realizas, pues no te pondrían esa falta leve. Sería, por ejemplo, circular siempre en un régimen entre 1000 y 2000 revoluciones. Por ejemplo, tendríamos que ir a 50 en cuarta, dependiendo del vehículo. O pues eso el marca revoluciones te lo va marcando. Sí, pero incluso a la gente que tenemos carnet muchas veces parece que el coche se va a calar, nos asusta, y el alumno igual. Sí, entonces claro. No se cala realmente y eso cuesta bastante tiempo y es muy complejo. Entonces hay alumnos que te lo pueden hacer y hay alumnos que sería casi imposible que lo hicieran porque necesitarían cerca de 100 o 200 horas de prácticas para controlar todo eso. Madre mía, claro. Con ciertos alumnos, dependiendo de la edad. Los chavales jóvenes no va a haber ningún problema, pero nosotros se nos han presentado casos de una señora de 78 años. ¿A sacarse el carnet? Sí, se la ha sacado. ¡Qué bueno! ¿Y a cuántas veces le ha costado? 4 veces. Como curioso. ¿Nada más? Nada más. Y el teórico la primera. Se lo sacó en otra autoescuela y luego con nosotros se sacó el práctico. Y aprobó, pero claro, es que cuando llega la edad también nos afecta a todos. Sí, sí, claro. Entonces, pues, a esas personas, pues si tú les exiges mucho más un nivel adicional de lo que tienen, es muy difícil que lo saquen. Entonces, cada caso es un mundo. Hay con alumnos que los podrás aplicar y con otros no. Bueno, esperemos que, en fin, que levanten un poquito la mano. Yo sinceramente... No están por la labor, ya veo que no. No son ellos realmente. También muchas veces culpamos al examinador, pero también vivimos en una época de crisis y austeridad y el primero que está en crisis es el Estado. Sí. Entonces, al bajar los alumnos, son medidas que en teoría benefician también a la circulación, pero al bajar los alumnos puede beneficiar en lo que es la recaudación de tasas también al Estado. También al subir el nivel de suspenso. O sea que si empieza a subir mucho con esta nueva normativa, pues no tendrán más remedio que ellos, si valga el símil, levantar el pie también un poco, ¿no? Yo pienso que no van a levantar el pie, porque Europa no nos pide levantar el pie. Tenemos que contar de que estamos en la Comunidad Económica Europea y lo que tenemos que ver es lo que haya en los países como Alemania, Francia, Holanda. Todo lo que haya alrededor, tarde o temprano, se nos va a aplicar de una medida o de otra a nosotros. Y por ejemplo, por poner un ejemplo, en Holanda para sacarse el carnet son 60 horas de prácticas. La diferencia es que en Holanda está subvencionado por el Estado, pasas 3 exámenes prácticos, uno con tu profesor, otro con un psicólogo y otro con el examinador, y tiene un coste fijo. Es decir, hasta que te le sacas. Tiene un coste fijo. Es como un curso directamente académico y el teórico se lo sacan desde el colegio. Entonces, claro, muchas veces aquí aplicamos los modelos de Europa, pero sin las herramientas que utilizan en Europa. Claro, sí. Entonces, pues esperemos de que orientemos todo lo que es la circulación a como se hace en Holanda, como se hace en Finlandia, en Noruega. No tienen casi accidentes comparados con nosotros. ¿Pero por qué? Porque tienen una educación desde la base. Pero claro, esa educación... Y luego el respeto de las normas, que eso también es muy importante, que aquí nosotros, bueno, si no hay radar, pues ya sabes. Sí, no, pero eso es lo que nos pasa a todos los españoles. Claro, en todo. Vamos a ser claros. En todo. Yo siempre pongo el símil, siempre enseñamos a nuestros hijos que no hay que meter los dedos en los enchufes, pero muchas veces se nos olvida que hay que pasar por un paso de peatones. Le agarramos de la mano y le pasamos nosotros en vez de enseñárselo. Sí. Pero sin embargo, lo de meter los dedos en los enchufes, eso se lo enseñamos todo y hay más muerte por atropellos que por meter los dedos en los enchufes. Ciertamente. Así es. Y bueno, y hablando de cuánto cuesta sacarse hoy por hoy el carnet de conducir, hombre, dependerá de cada autoescuela. Orientativo. Pero más o menos. Yo puedo hablar de mi caso particular. Por ejemplo, nosotros en nuestro caso particular, pues vamos a poner la media, que son 15 prácticas, más el teórico, ya con tasas incluidas, unos 500 euros más o menos. Todo. De eso media. Si te lo sacas... A la primera, con solo 15 prácticas, sin tener renovaciones, con las tasas incluidas. Y bueno, luego hay que sumar el certificado médico, que eso se paga en el centro de reconocimiento. Pero eso es en el caso de 15 prácticas. Vamos a poner 15 de media, que con esta normativa nueva, dependiendo, puede que se vayan a más, menos. Hay alumnos que dan 10 prácticas y alumnos que se te van a 40. Sí, claro. Cada uno es un mundo al volante. No se trata solo de mover el volante y los pedales, sino también tener una visión periférica de lo que te puede venir,
de lo que te encuentres en el examen. Hay suerte si vas preparado. Si no vas preparado, siempre hay mala suerte. Efectivamente, eso es así. ¿Y ahora quién se saca más el carnet de conducir? ¿Jóvenes, mediana edad, una mezcla de todo? Los últimos años, jóvenes ya. Hemos tenido una época anteriormente, sobre todo, yo la he vivido menos, pero mi padre sobre todo, se ha sacado mucho carnet a gente que tenía 30 y pico, 40 y algo de pero años. Antes se esperaba más a examinarse. No, porque había una permisividad. Te cogían sin el carnet de conducir y era una denuncia administrativa. Sí. Ahora mismo te cogen sin el carnet de conducir y la primera vez vas a juicio. La segunda vez puede que te pongan arresto domiciliario, pero es que la tercera vez puede que vayamos a la cárcel. Sí. Es decir, se ha penalizado mucho más y estamos hablando de que los importes son más altos y las penas más grandes. Entonces no vale solo pagar con dinero. Había gente, pues que claro, yo he conocido gente y he sacado incluso yo gente conduciendo toda vida y sacarse el carnet a los 42, porque ya pillarlos una vez, denunciarlo y decirle, y la próxima vez tienes ya un precedente. La próxima vez podemos estar hablando de cárcel. O sea que recomiendas, Pedro, que un chico, una chica, en cuanto cumplan los 18 años, se pongan manos a la obra. Depende de la capacidad económica de cada uno. Bueno, no. Quiero decir que sí es recomendable, independientemente de la situación económica. Creo que, no hablemos de eso. Yo creo que sí. Yo creo que sí por una sencilla razón, porque vivimos ahora mismo en una época que es muy difícil trabajar en el mismo sitio donde vives y jubilarte en ese mismo trabajo. Estamos en un mercado, bueno, el mercado de por sí está mal, pero como está montado el sistema ahora mismo, suele haber muchos cambios de empresa y aunque trabajes aquí, te van a pedir moverte. Entonces, da una libertad para poderte mover, buscar trabajo, enorme, sí. Ir a cursos. Aparte que hay trabajos en los que se exige vehículo propio o carnet de conducir, depende. Claro. Principalmente ya si nos ponemos a ver las ofertas de trabajo, en un 70-80% ya tenemos vehículo propio y carnet de conducir. Sí. ¿Por qué? Porque la empresa, claro, si te tiene que mandar a, por ejemplo, a comprar X material, no puede decir que vaya fulanito contigo porque ya está perdiendo las horas de 2 empleados, pudiéndolo hacer uno solo. Entonces, claro, ahora mismo no tener carnet de conducir y sobre todo en el ámbito en el que vivimos en Extremadura, que son ámbitos de pequeñas poblaciones o medianas poblaciones, es muy desaconsejable por lo que es de que para buscar trabajo, ir a Cáceres mismamente, que es donde tenemos más cosas y más diversidad, depender de las líneas de autobús como están últimamente también y recortando también por deficitaria, es muy difícil. Entonces, para tener libertad, sí. Bueno, pues hoy hemos estado hablando con Pedro Antonio Herrero de la Autoescuela Herrero de Trujillo, porque sobre todo queríamos, tocar este tema de actualidad. Hoy ha sido el primer día que se han realizado exámenes aquí en Trujillo, prácticos, siguiendo la nueva normativa, y los teóricos, pues como nos has dicho, se van incorporando poco a poco. Poquito a poco. Hasta final de año esperemos que van a seguir aumentando. Poco a poco, cada 15 días, cada mes, ya veremos cuánto nos van a aumentar. 5 preguntitas más en el siguiente. O un test más. Un test más, sí. Bueno, y en cuanto al práctico, pues que no cunda el pánico, que todo es superable, todo es aprobable, ¿no? Tiene sus partes buenas y sus partes malas. Hay que mirar siempre la parte positiva, porque si viéramos lo malo, siempre nos estamos ahogando en pena. Sí. Bueno, el índice de aprobado sigue siendo alto, ¿no? Sigue siendo bastante alto, es decir, dentro de lo que cabe, ha habido un endurecimiento. Ha habido una pequeña bajada de lo que son aprobados en primera convocatoria, pero sigue siendo alto. Es decir, no estamos en un índice que digamos es que suspende casi todo el mundo. No, estaríamos mintiendo. Todavía se cumple la media, más o menos. La media un poquito para abajo, pero se cumple. Sí, muy bien. Bueno, pues esperemos que sean hasta que la gente también se vaya adaptando a la nueva situación y luego sea una cosa absolutamente normal como venía siéndolo hasta ahora. Esperemos que se normalice todo. Muy bien, pues muchísimas gracias por haber venido, habernos contado y habernos aclarado todo cómo son actualmente los exámenes, tanto el teórico como el práctico de conducir. Gracias a vosotros. Muchas gracias. A ti. Gracias. A ti. Gracias. A ti. Gracias. A ti.